desenlace fatal que se expresa por una violencia extrema disfrazada de justicia comunitaria, que empieza con la compra-venta de armas de fuego, en este caso 2 fusiles falsos, por los cuales se entrega 27.800 bolivianos, y que se traducen luego en una retención ilegal, en un secuestro, en agresiones extremadamente deliberadas y innecesarias, y por último, un asesinato. Y es que este desenlace, lamentablemente, se debe a que estas personas, por lo menos 2 de ellas, eran miembros de Fuerza Aérea, y por el solo hecho de figurar ese denominativo asociado de identidad, recibieron esta agresión inusitada, provocada además por un aleccionamiento a las comunidades vecinas bajo el argumento de que eran ladrones de motos y que ellos iban a devolverles absolutamente todo. Esas acciones se han sido, yo diría, desbaratadas, y se ha logrado identificar al principio a los responsables, identificados, vuelvo y repito, como Ernesto Almaraz Chura, que ya está preso, Juan Almaraz Sánchez, Sergio Paz Cáceres, y una nueva persona afiliada que ya está en conocimiento de la policía boliviana. Lamentablemente, en Coranipampa, allí en Pucamayo, dan muerte a estas personas. ¿Y por qué hago referencia a estos lugares? Primero, porque con la intención de encubrir el asesinato y de su relación con él, entierran los cuerpos en una comunidad distante a 2 horas. O sea, ellos, para librarse de la investigación y de la intervención del Estado, se deshacen de esos cuerpos en una fosa común sin que esto tenga relación con el lugar donde se cometió el asesinato. Es decir, los torturan y secuestran y los matan, pero los entierran en un lugar que no era donde se habían producido estos daños. En este momento, además, hemos logrado ya encontrar en este monte, allí en la misma selva, el vehículo que ha sido quemado. Y claro, las personas que están involucradas con este hecho han entregado al fiscal 12.000 bolivianos de los 27.800 que llevó la señora Trinidad Muñoz Pardo para recuperar sano y salvo a su esposo Tadashi Loroña Mendoza. Se han encontrado armas también, ¿no, Johnny? Viceministro. Bien, lo que sucede es que el mecanismo de la violencia, que al principio fue una violencia psicológica y física, se tradujo en el empleo de una escopeta con la cual se les dispara y si por último se les priva de la vida. Sucede que si estamos hablando en un contexto, vamos a decir, urbano, podríamos pensar que una casa se encuentra al lado de otra. En verdad estamos hablando de la selva boliviana, del trópico boliviano, lugares de difícil acceso que se hace a pie, y estoy seguro que hoy recolectaremos ya esas armas, encontraremos el 5.º cuerpo y por último tendremos tras las rejas a todos. Aunque por la labor que hemos realizado de inteligencia se estableció ya que 2 de estas personas que les he señalado, Sergio Paco y Juan Cáceres, se han internado en el trópico de Cochabamba, lo que no significa que no vayan a ser detenidas en algún momento. ¿Por qué el trópico de Cochabamba es una zona tan hostil? ¿Por qué es tan complicado para la policía, por ejemplo, ingresar al trópico de Cochabamba y realizar, por ejemplo, decomisos, acciones de interdicción, temas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico? Es decir, ahí hay violencia, ahí se cometen actos delictivos, viceministro, hay armas, en fin, tenemos un cóctel bastante explosivo. Recordemos que durante los bloqueos se mantuvo a una unidad militar completamente cercada. Bien, la relación entre la presencia de las fuerzas policiales y la presencia de militares y la presencia de la propia comunidad. Nosotros ya hemos efectuado un estudio de necesidad institucional, se llama INI, el cual va a permitir que esta ley de plan de carrera podamos trasladar a los funcionarios de la policía vamos a llamar, por existencia de población, por existencia de conflictos de delitos, la presencia de la policía. ¿Por qué? En principio, porque existen actividades de orden ilícito allí, lo cual ha sido acreditado por la destrucción de por lo menos 300 laboratorios en estas últimas gestiones
vinculadas al narcotráfico. Y es precisamente esta red delictiva que está financiada por el narcotráfico que dificulta en alguna medida la presencia de operaciones que no estén vinculadas al narcotráfico. Es decir, sí se interviene de manera muy positiva y eficiente en el narcotráfico, pero estas áreas vinculadas al narcotráfico no son las áreas donde existe población, son áreas obviamente internadas en la selva, las cuales permiten a través de ciertas... ¿Perdone? No, dispersas le decía, son áreas muy lejanas, dispersas, Johnny. Exactamente, así es, son áreas dispersas y lejanas y no están ahí acumuladas las personas. Por eso es que podemos intervenir a través de operaciones aerotransportadas y otras que han sido muy eficaces. El hacer un diagnóstico acerca de por qué el territorio es hostil tiene diversidad de explicaciones. ¿Por qué el territorio es hostil? ¿Por qué el Chapar es hostil? Se asume fundamentalmente porque hay una disciplina, vamos a llamar sindical, que surge de las propias minas, de donde las personas que han sido relocalizadas por efecto de la 21060 se han trasladado allí. Todas las comunidades vinculadas a la producción de coca tienen, vamos a decir, estructuras